Saludos para todos los estudiantes del curso de Economía Agrícola. Voy a tener a bien explicar otro concepto importante de economía, que es la teoría de la optimización. En esta oportunidad, pues teoría de la optimización con restricciones. Este es un video elaborado por David Fuentes y vamos a dar inicio. Optimización con restricciones. La optimización con restricciones es un concepto un poco más difícil, más complicado que la optimización sin restricciones, pero tiene como ventaja que es un modelo de análisis más realista, o sea, se adapta más a las condiciones de la vida de las empresas, de la vida económica de las organizaciones. Todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, tienen algún tipo de restricción. Entonces, por ejemplo, se puede tener una restricción del presupuesto, podemos realizar el proceso productivo, pero nos limita la cantidad de presupuesto que tengamos. Entonces, esto es muy común para las organizaciones públicas y también para algunas empresas privadas que tienen poco cantidad de recursos para poder hacer sus actividades productivas. También está en el otro caso cuando lo que tenemos limitado es la producción, y entonces hay que realizar otro tipo de optimización. Cuando la restricción es el presupuesto, este presupuesto se vuelve fijo, o sea, no lo podemos aumentar para satisfacer la demanda. Entonces lo que hay que hacer es maximizar alguna función objetivo. Normalmente se maximiza la producción, o sea, teniendo una cantidad fija, lo que tratamos es de sacarle el máximo provecho a la actividad que vamos a realizar. Entonces, digamos, una cantidad fija de presupuesto y tratamos de buscar la mayor producción, el mayor ingreso que nos pueda generar esta situación. Ahora, cuando la restricción es la producción, o sea, esta se vuelve fija, o sea, por ejemplo, cuando hacemos un contrato para entregar cierta cantidad de producción, entonces esta ya no hay duda de cuánto podemos lograr vender en el mercado, sino que ya está esta producción comprometida y eso es lo que tenemos que entregar. Esto es fijo. Entonces lo que tenemos que hacer es minimizar los costos asociados con dicha actividad productiva. La mayoría de las organizaciones maximizan buscando mayor ingreso y minimizan los costos, con lo cual se optimizan las utilidades. O sea, en general ese es el concepto que vamos a estar manejando. Ahora, la optimización con restricciones maneja dos principios, o sea, para optimizar. En primer lugar está el principio de que la relación, la proporción está entre el beneficio marginal de la actividad sobre el costo marginal de la actividad A debe ser igual al beneficio marginal de la actividad B sobre su costo. Y si hubieran muchas actividades, pues cada una de ellas tiene que tener la relación del beneficio marginal de la actividad C sobre el costo marginal de la actividad A, así hasta n actividades. Entonces este es el primer principio. Y el primer principio nos indica que para una función objetiva sujeta a una restricción, se optimiza si para todas las variables involucradas A, B, C, D, los beneficios marginales o sus costos marginales son iguales. Eso es lo que estaba explicando anteriormente. Entonces tenemos el segundo principio, nos dice que para toda función objetiva sujeta a una restricción se optimiza si el presupuesto asignado para la actividad se consume en su totalidad. Para encontrarlo se multiplica el nivel de actividad por su costo. Esto es lo que tenemos acá especificado. Segundo principio, costo marginal de la actividad A por el número de unidades de la actividad A que se estén utilizando.
más el costo marginal de la actividad B por el número de unidades de la unidad B, más todas las que estén involucradas hasta n unidades, y todo esto debe ser igual al presupuesto. Entonces aquí lo importante es que los dos principios deben cumplirse simultáneamente para que estemos en el óptimo. Si alguno de ellos no se cumple, entonces no estamos en el óptimo. Tenemos que lograr el cumplimiento de los dos principios para estar en la condición óptima. Pasemos ahora a explicar lo que es la maximización con restricciones. La maximización con restricciones se va a producir, o vamos a buscarla, cuando queremos alcanzar el máximo nivel de una función objetivo, una actividad como las ventas, ingresos, ganancias, etcétera, cuando ellas están sujetas a una restricción. En este caso va a ser el presupuesto. O sea, nuestro presupuesto es la restricción. Ejemplo, maximizar las ventas por medio de publicidad en dos medios de comunicación. En este caso vamos a utilizar prensa y radio. Entonces lo que queremos saber es cuánto de cada anuncio debemos poner para obtener las máximas ventas. Entonces aquí tenemos, la gerencia tiene que decidir cuántos anuncios hay que poner en cada medio publicitario para generar el máximo nivel de ventas. El presupuesto que se dispone es de 1,000 pesos y el costo de cada anuncio de radio cuesta 100 pesos y por cada uno de prensa 200 pesos. Esos son los datos. Para tomar la decisión hay que verificar el cumplimiento de los principios de optimización que ya habíamos indicado, y para esto debemos realizar algunos cálculos sobre el efecto de las ventas de cada anuncio. Estos cálculos, esta información tiene que conseguirse en el campo. Pues asumamos que ya tenemos esta información. Entonces, maximización de las ventas con dos medios publicitarios. Tenemos los datos: presupuesto 1,000 pesos, costos de radio, de cada anuncio de radio 100, costos de la prensa 200. Entonces tenemos acá número de anuncios, 0 hasta 6 anuncios. Entonces, de información de estudios de mercado, tenemos que cuando no se tenían anuncios estaban vendiendo 5,000 pesos. Con el primer anuncio subió, de prensa subió a 6,000, con el segundo a 6,500, y así fue incrementando hasta que con 6 anuncios tuvimos 7,800, cuando se aplicaba diferentes unidades de anuncios de prensa. Las ventas en relación a lo que es la publicidad en radio igual tuvieron el mismo comportamiento, 5,000, solo que ahora esta tuvo menos efecto que la prensa, 5,500 el primer anuncio, 5,800, hasta que con el sexto llega a 6,500. Entonces aquí tenemos los efectos totales, ¿verdad? Ahora procedemos a sacar el ingreso marginal de la publicidad en prensa y el ingreso marginal de la publicidad en radio. Esto ya aprendimos a encontrarlo anteriormente cuando hicimos la explicación de lo que era la optimización sin restricciones. Como encontramos el ingreso marginal o el beneficio marginal, pues sin ningún anuncio, hasta llegar a un anuncio tenemos que la diferencia entre los dos es 1,000 para prensa. Para radio fueron 500, y así fuimos encontrando los valores de cada uno y completamos esta columna que va desde 1,000 hasta 2,000, hasta 250 con el sexto anuncio. De igual manera, el ingreso marginal del radio lo obtenemos de esta columna: 5,000 menos 5,500 menos 5,000 nos da 500, y así encontramos cada uno de ellos. 5,800 menos 1,500 nos da 300, 6,050 menos 5,800 nos da 250, y así obtenemos el resto. Bueno, entonces ya con los ingresos marginales calculados, vamos a encontrar otra columna que es la proporción, que es lo que andamos buscando acá con estas dos columnas, es
es encontrar si el primer principio se cumple. Entonces tenemos que el ingreso marginal del anuncio en la prensa sobre el costo marginal del anuncio en prensa lo encontramos acá. ¿Y cómo encontramos esto? Pues sabemos acá que tenemos el ingreso marginal de 1000 partido su costo, el costo en periódico, en prensa es 200, entonces 1000 entre 200 nos da 5, 500 entre 200, 2.5, y así encontramos cada uno de ellos. 300 entre 200, 1.5, 250 entre 200, 1.25. Luego encontramos la segunda columna, que sería dividir cada uno de estos ingresos marginales sobre su costo. Entonces 500 sobre 100 es 5, 300 sobre 100 3, 250 sobre 100 2.5, 200 entre 200 entre 100 es 200, 150 entre 100 1.5 y 100 entre 100 es a 1. Entonces tenemos los resultados de las proporciones, o sea, la relación entre el ingreso marginal partido su costo marginal. Entonces, ¿qué procedemos ahora? Buscamos igualdades. Entonces aquí tenemos una primera igualdad. Se produce 5 es igual a 5 cuando tenemos un anuncio de periódico y un anuncio de radio. Luego tenemos otra igualdad. Aquí tenemos 250 igual a 250, y esto cuando se genera con dos anuncios de prensa, con los anuncios de prensa, y este otro es con 3 anuncios de radio. Entonces tenemos esta igualdad, o sea, esta la tengo identificada con 2 asteriscos. La otra igualdad es 2 es igual a 2, la tengo identificado con un asterisco encerrada en un círculo. Y esta cuando se genera, tengo 3 anuncios de prensa con 4 de radio. Y la última es cuando tenemos 5 anuncios de cada uno, 5 de prensa y 5 de radio. Entonces tenemos 4 igualdades, o sea, se cumple en 4 combinaciones del uso de radio y de prensa, se cumple el primer criterio de optimización. O sea que era esto, que el ingreso marginal de la prensa sobre su costo era igual al ingreso marginal del radio sobre su costo. Ahora hay que verificar el cumplimiento del segundo criterio de optimización, el cual era que el costo de cada uno de estos anuncios, la suma de los costos de los anuncios debería ser igual al presupuesto. La primera combinación nos da 300, no es igual al presupuesto, no sirve. La segunda combinación nos da 700, esa no es igual al presupuesto, tampoco sirve. La tercera combinación nos dice que esta combinación de uso de recursos nos cuesta 1000, es exactamente igual a nuestro presupuesto, esta sí es de utilidad para nosotros, la quinta no sirve tampoco. Entonces observamos que solamente con esta combinación, en donde tenemos 3 anuncios de periódico y 4 de radio, en que cumplimos con el segundo criterio de optimización, y por lo tanto la combinación óptima que cumple los 2 criterios de optimización es esta de 3 anuncios de periódico y 4 de radio. Entonces con eso hemos resuelto el primer problema de optimización. Ahora veamos el análisis que tenemos que hacer de esto. En el problema planteado, el presupuesto que se tenía era de 1000, ¿verdad? Ahora, si el presupuesto fuera de 1500, la combinación de medios sería la última. Si el problema fuera, si el presupuesto fuera de 1500, la combinación óptima que nos tendría que dar sería esta última que tenemos acá. Mientras que si el presupuesto fuera de 700, la combinación de medios óptima sería la segunda. ¿Por qué decimos eso? Pues la combinación óptima sería la segunda, porque tenemos la igualdad, cumplimos el primer requisito,
para optimización, y con esta combinación cumpliríamos el segundo, que sería la suma de los costos debería ser igual al presupuesto. Entonces, ahora si el presupuesto fuera 1200, ninguno de los que tenemos allá que hemos calculado fuera nuestro presupuesto, cosa que puede suceder frecuentemente, que nos asignan un presupuesto y pues en base a lo que tengamos vamos a actuar, ¿verdad? Bueno, entonces supongamos que tenemos 1200 de presupuesto. Entonces buscamos ahí entre las combinaciones de prensa y radio cuál de estas combinaciones llenan el requisito de los 1200 para cumplir con el segundo requisito, y encontramos que hay tres anuncios de prensa y 6 de radio nos da 1200 de costo, 4 de prensa y 4 de radio nos da 1200 de costo, y 5 de prensa y 2 de radio también nos da 1200 de costo. Ahora, con ninguna de estas combinaciones estaríamos en el óptimo, puesto que nos estaría cumpliendo el primer principio, o sea, el costo marginal sobre el beneficio marginal sobre su costo marginal no se estaría teniendo en ninguna de estas combinaciones. Ahora, vamos a asumir que seleccionamos la segunda combinación, 4 de prensa y 4 de radio, porque esta es la que nos da más cerca de la igualdad. Bueno, utilizamos el mismo cuadro anterior, solo que ahora hemos cambiado lo que es el presupuesto. Todo lo demás es igual, ¿verdad? Entonces, ahora voy por el caso contrario, o sea, voy a verificar qué combinación me cumple el segundo requisito, o sea, que sea igual al presupuesto, y como les dije, tengo 3 combinaciones. Una de ellas me dice que 3 de periódico y 6 de radio. 3 de periódico nos da esta proporción, y 6 de radio nos da esta. Entonces tengo que no son iguales las proporciones, ¿verdad? 2 acá y 1 acá. La otra nos dice 4 y 4. Aquí tengo 1.75 y 2, tampoco hay igualdad, no estamos en el óptimo. Y la otra nos dice que es 1.50 contra 3. Ninguna de ellas se da la igualdad, pero la que está más cerca de alcanzar la igualdad es esta de 4, por eso de 4 de cada uno de los medios publicitarios. Por eso he seleccionado esta combinación. Entonces hemos seleccionado esta combinación porque cumplimos con el segundo requisito. Entonces, pero ¿qué pasa acá? No se está en el óptimo, o sea, no estamos en el óptimo porque no son iguales. Entonces, como no son iguales, ¿qué es lo que procede? Lo que procede es hacer una redistribución de los recursos de aquella proporción o de aquella actividad que es menos eficiente a la que es más eficiente. Ahora, ¿cómo se hace esto? Vamos a hacer una reasignación o una redistribución de los recursos, y entonces para eso tenemos una situación donde no se cumple la segunda condición de optimización, pero se cumple la primera, pero no se cumple la segunda, pero no la primera, como en el caso anterior que hemos visto, ¿verdad? Podemos llegar a la optimización redistribuyendo recursos de aquella actividad que es menos eficiente hacia otra que sea más eficiente. La actividad menos eficiente es la que tiene menor valor en la relación beneficio marginal sobre costo marginal, por lo tanto la más eficiente es la que tiene mayor valor en dicha relación. Como en el caso anterior, la que tenía mayor proporción era la de radio, nos daba 2, y la de periódico 1.75. ¿Qué significa en este caso? Pues significa que en este caso el beneficio marginal del periódico es mayor que el beneficio marginal del radio. Entonces significa que el radio está teniendo mayor eficiencia para
promocionar las ventas, motivar las ventas. Por eso hay que quitar de aquella que está siendo menos efectiva, menos eficiente. Hay que quitar anuncios de periódico y contratar más anuncios de radio. Ahora, ¿cuánto hay que redistribuir? Pues eso es lo que vamos a encontrar. Vamos a redistribuir hasta llegar a la igualdad en el primer principio, ¿verdad? Al transferir recursos de la actividad, la actividad a la que se le quitan recursos se vuelve más eficiente. Ese es un fenómeno que sucede, mientras que la que recibe los recursos se vuelve menos eficiente. Entonces, o sea que el valor de la relación de la prensa aumentará y la de la radio disminuirá. O sea, una va aumentando, la otra va disminuyendo, esperando que a mitad de algún punto, entre esos dos puntos, entre 1,75 y 2, se encuentren, y ahí vamos a encontrar la igualdad y ahí estaríamos optimizando. En esta relación es importante dejar claro que el costo del uso de los recursos es fijo. Este no cambia en el corto plazo, por lo tanto lo único que podemos mover va a ser el nivel de actividad o el nivel de uso de los recursos. O sea, el costo no va a cambiar, eso nos facilita el trabajo. Entonces, si queremos que esta relación cambie, lo único que sobre lo que podemos actuar es sobre el numerador, sobre el beneficio marginal. El costo marginal aquí lo vamos a considerar como fijo. Entonces, para que suba el beneficio marginal, para que suba el beneficio marginal debes, en este caso, la relación debe subir, el beneficio marginal también tiene que subir, lo cual se logra disminuyendo su nivel de uso en base a lo que habíamos explicado anteriormente, ¿verdad? Para que baje la relación, el beneficio marginal debe bajar. O sea, para que baje la relación, la proporción, esto tiene que bajar, lo cual se logra aumentando su nivel de uso. Este concepto es importante, hay que entenderlo bien para poder resolver este tipo de problemas. Para saber cuánto hay que transferir y sus efectos, trabajaremos en la primera condición de equilibrio y obtendremos las ecuaciones equivalentes. O sea, la condición de equilibrio nos dice que el ingreso marginal del periódico sobre el costo marginal del periódico debe ser igual al ingreso marginal del radio sobre el costo marginal del radio. Si a esta ecuación hacemos transposición de términos dejando los costos, los ingresos de un lado y los costos del otro, entonces encontramos una ecuación equivalente como esta. ¿Por qué es de utilidad esta ecuación? Porque, como ya dijimos, estos elementos son fijos, no cambian, por lo tanto nos van a servir de ancla, de punto de referencia para los movimientos que vamos a hacer en el ingreso marginal del periódico y del radio. Por definición dijimos que el ingreso marginal era el cambio en el ingreso total, o sea, el incremento en el ingreso total por el incremento de una unidad adicional de periódico. Para que sea general, lo convertimos esto en el cambio en el ingreso total partido del cambio de unidades utilizadas de periódico. Este es el ingreso marginal. Y de igual manera, el ingreso marginal del radio va a ser el cambio en el ingreso total partido del número de unidades, el cambio en el número de unidades de radio. Ahora, si sustituimos estos valores, este valor y este valor, por sus correspondientes igualdades en la segunda ecuación, en esta ecuación, entonces vamos a tener lo siguiente. Esto que tengo acá está en lugar de esto, entonces lo ponemos acá, y esto de acá está en lugar de esto. Entonces esta es la misma ecuación que tenemos acá, solo que con las otras igualdades de lo que es el ingreso marginal del periódico y el ingreso marginal del radio. Realizamos operaciones indicadas, producto de extremos, partido producto de medios, nos queda esta expresión acá. Este es igual a costo marginal del periódico sobre el costo marginal del radio. Eliminamos lo que se puede eliminar acá y tenemos una nueva ecuación. Cambio en el nivel de uso del radio partido el cambio en el nivel de uso del periódico
es igual al costo marginal del periódico partido el costo marginal del radio. Ahora, la última ecuación equivalente que vamos a encontrar es la siguiente. Dice que relacionando la ecuación 2 con la ecuación 3, tenemos que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. ¿Cuáles son las dos cosas iguales a una tercera? Esta primera parte de la ecuación 3 es igual a esta, y esta primera parte de la ecuación 2 es igual a esto. O sea, hay dos cosas acá que son iguales a una tercera. ¿Cuál es esta tercera? Es el costo marginal del periódico sobre el costo marginal del radio. Entonces eso quiere decir de que el ingreso marginal, el nivel de uso de unidades de radio partido del nivel de uso de unidades de periódica debe ser igual a los ingresos marginales del periódico sobre el ingreso marginal del radio. ¿Para qué nos sirven estas cuatro ecuaciones? Básicamente porque necesitamos hacer la redistribución, y ya vimos que al quitar unidades de una actividad, su ingreso marginal se incrementa, y al agregar unidades a la otra, su ingreso marginal disminuye. Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, sabemos que anuncios de radio deben disminuir. Ya vimos en el proceso, los anuncios de radio deben disminuir y los anuncios de radio deben aumentar. Pero ¿cuánto hay que disminuir y cuánto hay que aumentar? Asumiendo una reducción del 0.5 unidades de prensa, ¿cuánto debería aumentar el radio? Entonces usamos la ecuación 3, esta que acabamos de encontrar, y sustituimos los valores conocidos. Estos son constantes, ya los tenemos: el costo de la prensa y el costo del radio. Esto es lo que queremos encontrar: cuánto debería aumentar las unidades de radio si disminuimos en 0.5 el periódico. Realizamos las operaciones indicadas acá y encontramos que el cambio en la cantidad de unidades de radio va a ser igual a 1. 100 partido 100 es igual a 1. Entonces, ya que tenemos estos resultados, este 0.5 lo asumimos y esto lo encontramos. O sea, utilizando la ecuación 4, ahora la última que encontramos, y asumiendo que el ingreso marginal es proporcional a su nivel de actividad o nivel de uso. O sea que si reducimos el 50% de la prensa, el 50% del uso de la prensa, su ingreso marginal deberá aumentar en un 50%. O sea que deberíamos de tener un ingreso marginal de 375 para la prensa. Entonces, utilizando la ecuación 4, tengo acá estos valores. Es el que encontré, este es el que asumí, y ahora tengo 375 para el ingreso marginal de la prensa. Este es el valor que voy a encontrar realizando operaciones indicadas. Encuentro que el ingreso marginal del radio deberá de subir a 187.5. Entonces tengo los dos ingresos marginales. Gastando 1200 de presupuesto y sacando 4 anuncios de 4.5 anuncios de radio y 4.5 anuncios de periódico, entonces tendríamos estos ingresos marginales. Entonces veamos si eso nos da la optimización. Utilizando la segunda ecuación, tenemos 375 por 185.5 nos da 2. 200 partido 100 nos da 2, o sea, tenemos la igualdad, estamos en el óptimo. También podemos utilizar para hacer la prueba la ecuación 1, 375 sobre 200, 187.5 sobre 200 nos da 187.5 igual a 187.5. Estamos en el óptimo. ¿Por qué?
porque cumplimos con el primer requisito de optimización y ya habíamos asegurado el cumplimiento del segundo. Por lo tanto, ahí estamos en el óptimo. Bueno, acá vamos a dejar este video porque el siguiente punto sería la minimización con restricciones, que también tiene su complicación. Eso nos alargaría mucho el video, por lo tanto vamos a dejar el video acá para en uno próximo trabajar lo que sería la minimización con restricciones. Entonces